La tecnología avanza, la tecnología nos sorprende, ¿cierto que sí? Nos hemos sorprendido de cuántas cosas se crean cada día. En diversos campos nos sorprendemos, porque tú llegas, por ejemplo, a un hospital y te sorprendes hoy día la forma como hacen los diversos exámenes, los diversos aparatos y cosas tan modernos y tan actualizados, tantas cosas diferentes. Vemos la tecnología avanzando en todos los campos, en el campo económico. Tú entras a un banco y lo notas, cómo cambia todo, cómo mejora todo, cómo es perfeccionado todo también. Lo vemos en los medios de transporte también, lo vemos en muchos campos, aún en la culinaria, pero lo vemos de una manera especial en la comunicación. Las comunicaciones cada día son más sofisticadas y vemos que es fácil hoy día comunicar una nación con otra o diversas naciones a la vez, a través de aparatos. Lo que hace de pronto 20 o 30 años atrás no se podía hacer, hoy está sucediendo. ¿Cierto que sí? Voltea para atrás. Los que tenemos más de 20, 30 años, mira para atrás a ver si tenían la misma tecnología que hay hoy al lado tuyo. No habían celulares de esa gama que hay hoy, pero hoy hay. Cada día vemos un avance sorprendente, pero eso es algo bíblico. Dios lo había anunciado desde el principio que esto pasaría al final de los tiempos. Que la ciencia se multiplicaría y la tecnología también avanzaría de una manera sin igual. Entonces, ¿podemos hoy comunicarnos? Tú puedes hablar con otra persona que está en otro lado del mundo fácilmente. ¿La puedes ver? ¿La puedes oír? ¿Sí o no? La podemos ver. Podemos oír a una persona directamente, eso antes no se podía hacer. Pero hoy es fácil entablar una charla con 3, 4 países, personas de distintos lados en la misma charla. ¿Cómo sucede? La tecnología. Los avances son impresionantes. ¿Y se puede comunicar a alguien, todo el mundo a nivel de la tierra? Sí. Y cada día veremos cosas mayores. Pero hay algo que el hombre no ha creado ni podrá crear. Y es un aparato que se haga una comunicación directa con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual. El aparato es algo metálico y físico. Lo de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Y el que tenga oídos para oír, que oiga esta noche esta palabra que Dios mismo trae a través de mí. Amén. Es necesario. Dios ha dado la forma para tener acceso a Él. No un aparato, no una alta tecnología, no estudios sofisticados. Él ha dado la forma y esa forma se llama la oración. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. ¿Y quién la dio? Diga, Dios mismo la dio. Él sabe cómo la lidia y cada día nos impresionamos porque queremos conocerlo más. Y el que quiera, sí lo va conociendo más. El que desea, sí lo va conociendo más cada día. Dios quiere enseñarnos hoy que la oración realmente es la comunicación más poderosa y gloriosa que pueda existir. Si es sorprendente esto que les hablaba antes, de una comunicación con tantas naciones, en diversos idiomas y aún traducirlos al instante, cuánto más glorioso y poderoso, es incomparable lo que es comunicarse con el cielo. Que el cielo se haga uno con la tierra a través de alguien que ora. ¿Cuántos dicen amén? Es gracias a Él, a su sorprendente forma creadora, que Él hace cosas que nadie más puede hacer, que ningún hombre puede hacer. A ver, inventemos aquí cómo enseñar a orar. No, eso ya Dios lo dejó escrito. Nadie puede inventar eso porque eso viene del cielo. La oración es un negocio celestial. Nadie puede formar almacenes de oración. A ver, le vendo aquí para que ore así. La novena de no sé qué. No, Dios no tiene esa clase de trabajo. La relación con Él es algo más alto. Es algo espiritual. Amén. Entonces, es necesario, di conmigo, creer que todo lo que Dios dice es verdad y es cierto. La única forma dada por Dios, diga conmigo, es la oración del Padre con los hijos, el Padre con el hombre, con un hombre.
Dios, papá, hablando con un hombre de carne y hueso. Increíble eso, pero es cierto. Es cierto. La oración es la relación del Padre creador del universo con los hombres que están en la tierra, que son sus hijos. ¿Y cómo son sus hijos? Los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador y han caminado y están caminando con Él. ¿Cuántos alabamos a Dios? Es la única forma, es el único método venido del mismo cielo. Mientras el celular esté cargado, funcionará y se logrará el propósito de una comunicación. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes el celular descargado? ¿Te puedes comunicar? Pero tu celular es el último que apareció, costó como 10 millones. Pero si está descargado, ¿qué pasa? No funciona, no sirve. No funciona porque no tiene carga. Espiritualmente pasa lo mismo. Si una persona no tiene carga espiritual cada día en la presencia de Dios, no funcionará. Dios quiere que entendamos eso. Lo de Dios no es algo terrenal, lo de Dios es algo celestial en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, era el hombre venido del cielo, era el hombre del cielo en la tierra, caminando en la tierra. Pues el que camina con Jesús se vuelve un hombre como Él, que camina con Él aquí en la tierra. Un hombre que ya no pertenece aquí, una mujer que ya no pertenece a este mundo, pero que está aquí porque Dios lo necesita. Dile al que está al lado, Dios te necesita. Diga conmigo, igual pasa con los creyentes. Si no hay una relación con el Señor, nada pasará. Pero si hay relación con Dios, hay una relación con Dios, entonces podremos ver que la recarga realmente se está dando y que la comunicación cada día es perfecta. Cada día se levanta a un nivel superior. Si no hay comunicación, se descarga la batería como se descarga la batería de un carro, y si a un carro se le descarga la batería no funciona, así sea el mejor carro. ¿Cuántos dicen amén? Igual pasa con un cristiano. Si tenemos la batería descargada, entonces nos desconectamos con el cielo. Estando en la tierra nos desconectamos y nos vamos apagando poco a poco. Es necesario, diga conmigo, entender que la oración es mi mayor necesidad. Dilo conmigo, la oración es mi mayor necesidad. Dilo fuerte, la oración es mi mayor necesidad. Todos tenemos necesidades diversas, podemos nombrarlas. Seguro que todo lo que hablamos son cosas de esta tierra. Comida, vestido, luz, agua, teléfono, celular, ropa, libros, etcétera, etcétera, el computador, el no sé qué, todo de aquí. Pero si Jesús un día te buscó por medio de su Espíritu Santo y tú lo recibiste en el corazón, tú te vuelves un hijo de Dios de verdad si has creído. Y por esa razón, ya lo de aquí empieza a tener un segundo plano. Lo de Él es más alto que lo de aquí. Amén. Por tanto, lo que viene del cielo es superior y vale mucho más. No tiene valor, a tal punto que no se consigue en ninguna parte. Por esa razón vamos a hablar de algo importante. Punto 1, la comunicación con Dios determina nuestra relación. Si yo me comunico con Dios, en el nivel que lo haga, yo tendré una relación con Él. De pronto alguien puede decir, yo conozco al gobernador de Santander. ¿Tú lo conoces? Alguien podría decir, yo conozco al presidente, porque lo ve de pronto en televisión, porque oye noticias de él. Pero te has sentado con él a la mesa, has comido con él, has charlado con él, conoces debilidades, defectos de él, o solamente por lo que dicen. Entonces, eso no es conocer, eso es oír, tener ideas. Pero conocer, como Dios quiere que conozcamos, es teniendo una relación.
Una pareja de novios empieza a conocerse poco a poco y tienen un tiempo de relación, de amistad. Por eso llegó la amistad, el noviazgo y todo lo demás. Pero el verdadero conocimiento realmente se da en el matrimonio. El convivir los dos nos lleva a conocernos de verdad y a entender de qué lugares tan distintos venimos los dos, de qué hogares tan diferentes cada uno. Y empezamos a acoplarnos poco a poco en la medida que nos vamos relacionando. Y nos vamos comprendiendo y vamos entendiendo que así parezca que yo vengo del mejor hogar, en ese hogar no había perfección y yo tengo defectos por eso. Y el otro o la otra persona igual. Entonces solamente con una relación nos vamos conociendo, nos vamos entendiendo, nos vamos aceptando, nos vamos teniendo paciencia y vamos siendo moldeados poco a poco, hasta acoplarnos, poco a poco. Poco a poco nos vamos acoplando. Pero cuando alguien no entiende eso, al año dice, me voy a separar ya. No me funciona el matrimonio. Amén. Porque no ha habido conocimiento y si se empieza a dar, entonces sí notamos que somos muy diferentes. Realmente es un milagro de Dios irnos acoplando todos. Amén. Pues con Dios, Él quiere que aprendamos a conocerlo también. Y para conocerlo hay que relacionarnos con Él. Hay que venir a Él transparentes, sin excusas y sin repetidera de cosas. Orar no es el rezo que nos enseñaron cuando éramos niños. Orar va más allá, es algo más alto y va con Dios. Amén. Según la relación que tengas tú con diversas personas, tendrás influencias positivas o influencias negativas sobre tu vida. Según las personas con las que tú te relaciones, el amigo, la amiga, el compañero, el vecino, compañeros de trabajo, etcétera. Según las personas con las que tú te relaciones, tendrás bendición o al contrario. Puede ser un tropezadero, alguna amistad que tengas. Examina eso. Lo mismo pasa con Dios. La persona que no se relaciona con Él está como un huérfano en la tierra, así lo nombre. Está expuesto a ser destruido en la tierra, porque solamente tiene un nombre de oídas, pero no una relación. Y Dios te llama a ti y a mí a tener relación personal con Él todos los días. Tú y yo no tenemos la relación de venir aquí a la reunión el miércoles o el sábado o el domingo. Es importante porque Dios nos demanda congregarnos, sí. Y Él ministra de una manera especial a toda la iglesia cuando nos reunimos. Pero Él demanda de cada uno de nosotros una relación personal con Él. La relación de tu esposo no puede reemplazar la de la esposa. Y la relación de la esposa con Dios no puede reemplazar la tuya con Dios. Ni el hijo no puede creer que porque papá o mamá oran, entonces yo no me relaciono con Dios porque para eso tengo quien ore por mí. No, la relación con Dios, diga conmigo, es personal, es individual, única, exclusiva, así como cuando tú y yo nos enamoramos, nos casamos, somos dos en uno. Dos en uno. Así quiere Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú y Él sean uno. Dice Jesús, tú en mí, yo en mi Padre y ustedes en mí allí. Tremendo eso, ¿no? Tú en mí, Él en su papá. Si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, nosotros estamos en el Padre. Qué lindo poder comprender esos secretos tan profundos que Dios quiere hablarnos a todos al corazón, de lo valioso que eres tú para Él, de lo valioso que es esa relación que el Señor desea cultivar con cada uno de nosotros. Que todos seamos conocidos el día que nos vayamos de esta tierra, Dios te conozca y tú puedas sonreírle y mirarlo y no tengamos que agacharnos. Amén. ¿Por qué? Diga, porque lo conozco, porque me conoce. Qué bueno poder mirar al Señor como Él quiere que lo miremos. En Marcos 1:35 dice la palabra de Dios:
San Marcos 1:35 dice la Biblia. Marcos 1:35 es la primera cita que te estoy dando esta noche. El primer texto bíblico. Y viene exactamente del Señor Jesús, nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía el Señor? Dice, allí oraba. ¿Quién oraba? ¿Quién oraba? El Señor Jesús dice, levantándose, ¿cuándo? ¿A mediodía? Muy de mañana, dice, muy oscuro. Salió. ¿Qué quiere decir eso? Se salió de la cama, se levantó de la cama, dejó el lugar de descanso para buscar a propósito y voluntariamente un lugar para estar con Él. Con Dios, Él espera eso. Que tú y yo, así como Jesús lo hacía, Jesús fue un hombre de oración. Jesús era Dios, pero cuando vino a la tierra se despojó de su divinidad y tomó forma de hombre. Y dijo, voy a caminar como hombre en esta tierra. Y tuvo sed, tuvo hambre, también durmió. Y también necesitó orar para estar fortalecido por el Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces Jesús era guiado por el Espíritu Santo. En la medida que él oraba, más fortalecido era el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Avanzaba todo el tiempo y mantenía relación con su papá, con su Padre Celestial. Era un deleite tener relación con su Padre. Sabía que era un hombre y sabía que estaba en la tierra, aunque era el hijo del que estaba en el cielo. Sabía que estaba en un mundo que no era el de él, que venía del mundo que era, de la gloria, a un lugar de pecado, de oscuridad y de inmundicia. Sabía que se estaba enfrentando y por eso sabía, soy un hombre que debo orar. El Señor sabe qué hay en la tierra, que rodea este mundo espiritual. La oración no es un rezo ni un rosario, como te le enseñaron a ti y a mí en otro tiempo. La oración es el mejor alimento que un ser humano pueda tener a nivel del espíritu para estar fortalecido en él. Sin oración es como el aire para una persona. Es como el aire. Una planta que no reciba agua se muere. Una persona que no respira se muere. Una persona cristiana que no ora se muere espiritualmente. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Jesús se convirtió en un altar de oración en la tierra. Su cuerpo era un altar. ¿Y qué dice Dios que eres tú? ¿Qué es tu cuerpo? Según la palabra de Dios. ¿El templo de quién? ¿Es solamente un decir? ¿O lo dice la Biblia? Lo dice la palabra. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios lo diseñó para eso. Y Jesús era templo de oración y era un templo también del Espíritu Santo. Él era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y así como Jesús era lleno del Espíritu, alabamos al Señor porque está vivo y porque nos enseña lo del cielo, para que lo vivamos desde aquí. Entonces Jesús fue ese hombre, un hombre de carne y hueso, un hombre que tenía un propósito del cielo. Desde antes de venir a la tierra ya tenía un propósito. ¿Y cómo hacía para estar enfocado y no desviarse del propósito con todo lo que hay en la tierra? Si la Biblia dice que él fue tentado en todo, ¿cómo no cayó él? Siendo un hombre, y debía ser un hombre muy hermoso. Dice, fue tentado en todo. Y una persona sin el Espíritu Santo lo veía como uno más del montón. Entonces, ¿cómo lo verían las mujeres, por ejemplo? Si solo los demonios podían reconocer ese Jesús. Los demás no tenían ojos espirituales. Solamente veían con los físicos, pero no podían ver lo que había dentro de ese cuerpo. Los demonios sí lo veían. Lo que había dentro de ese hombre, Jesús. Entonces fue tentado en todo, pero sostenido por una relación con su papá.
y fortalecido por el Espíritu Santo que vivía dentro de él. Alabamos al Señor, porque es bueno. Él es tu modelo, Él es mi modelo. Debemos seguirle, vivir como Él vivió, fortalecidos por el poder también del Espíritu Santo. En Hebreos 5:7 dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, a ver, leamos juntos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Volvemos a colocarlo. Y Cristo en los días de ¿qué? De su carne, o sea, cuando tenía cuerpo físico de hombre, ¿cómo fue? Dice, ofreció ruegos. ¿Qué más hacía él? Súplicas. ¿Y qué más? Lágrimas también como hombre. ¿Y qué más decía? ¿A quién le decía todo eso con lágrimas, ruegos y súplicas? Al Padre, dice, al que lo podía librar de esa copa tan amarga que él iba a enfrentar. Y él sabía, antes de nacer, sé a qué vine. Nací como hombre para un propósito. Yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir por ellos. Pero nada en la tierra lo desvió del propósito. Si él hubiera sido un hombre del montón, me olvido de ir a la cruz. Es que voy a ir por allá, miren, con tantas muchachas bonitas por aquí. Jesús es espíritu. Jesús es Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, con una mirada santa y perfecta, como Dios la quiere para todos, hombres y mujeres. Amén. Y dice la palabra de Dios, él oraba, fue a la cruz y se mantuvo, antes de ir a la cruz, mantuvo esa relación que fue la que lo llevó a ser obediente hasta el final. Esa relación lo sostuvo para prevalecer en la tierra, lo sostuvo para ir de donde venía y volver de donde vino. Amén. El Señor Jesús, entonces, diga conmigo, es mi ejemplo a seguir. Un hombre de oración. Diga conmigo, un hombre de oración. Un hombre vivo. Un hombre que la oscuridad no lo podía tocar. Pero ¿cómo? Estaba viviendo en un mundo lleno de oscuridad como en la tierra. Pero él era lleno de luz. Por eso, aunque los demonios intentaban acercarse, ¿qué hacían? Más bien se postraban como en el endemoniado Gadareno. 11,000 demonios. Apártese de mí, por favor, no lo aguanto. La presencia de Dios en ese hombre hacía que los demonios no resistieran. Amén. La oscuridad de este mundo no lo pudo tocar. Solamente cuando fue a la cruz. Porque él voluntariamente lo aceptó, recibió el pecado de todos nosotros. Y ahí sí, el enemigo pudo tocarlo, porque el pecado es de Satanás. Y el pecado cayó sobre él, porque voluntariamente él lo aceptó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario, diga conmigo, caminar en oración. Hebreos 4, 14, 15, ¿qué dice la Biblia? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué más dice la Biblia? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lee conmigo esto, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Ya hablamos de eso. Igual, un hombre igual, pero lleno del Espíritu. Esa fue la diferencia. Sin pecado. Tentado igual, pero sin pecado. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Recuerdan ese día en Mateo 6? Miremos lo que dice Mateo 6, del 6 al 13. Jesús mismo lo dijo y tú lo has dicho desde niño como una repetición. Yo también lo dije como una repetidera, sin entender qué era eso. Pero qué bello poder hoy entender lo que eso quiere decir. A ver, leamos juntos.
Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes dice que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así. Como decíamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, que se haga en ¿dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿porque qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 100 años? ¿Por 40? ¿Como el hombre? Por los siglos de los siglos. Para Él es la gloria, toda la gloria. Acá, ese Padre Nuestro es una oración que tiene muchísimo, solamente como un bosquejo, lo llamo yo, como una base de lo que Jesús dejó para que el ser humano entienda cómo debe relacionarse con Él, con el Padre. Amén. Y que hay algo ahí importante por decir. Dios quiere que vayamos con un corazón perdonador, que entendamos que la oración es íntima, que entendamos que la oración es un secreto entre Él y tú, que entendamos que Dios quiere sinceridad y que nos despojemos de nosotros mismos, que vengamos con un corazón humillado, con un corazón sincero y con un corazón arrepentido. Amén. Si perdonamos a otros, Él nos perdonará a nosotros. Pero a veces venimos, no, dame esto y aquello y lo demás allá, pero no perdono a fulano porque hoy no me hizo el favor. Solo por eso, entonces ya, se me cargó el corazón. No, tu corazón y el mío deben estar limpios todos los días para poder venir al Padre. Porque tener carga en el corazón, por cualquier cosa, chiquita o grande, es dejar un muro en el corazón. Es impedir que Dios nos oiga. O que estamos adorando, pero si el corazón está cargado, pues la adoración no llega. Es un muro. Dios te quiere limpio. Diga conmigo y dile al que está al lado, Dios me quiere limpio. Dios te quiere limpio cuando te relacionas con Él. Amén. Entonces, como si fallamos, a veces sin querer fallamos, pues venimos a Él con un corazón humilde. Humilde es que reconoce las fallas. Que no necesita que alguien le diga, oiga, usted dijo mentiras. Oiga, usted se puso enojado. Mira el tono que está utilizando. Que nadie te diga eso en tu misma casa. Sino que allá por el Espíritu entendemos, yo estoy fallando en esto. Yo estoy cayendo en esto y nadie te lo dice, pero allá en tu corazón Dios nos lo dice a nosotros. ¿Cierto que sí? Lo sabemos. Entonces es necesario tener, diga conmigo, un corazón perdonador. ¿Cómo hacía? Una pregunta para ti. ¿Cómo hacía el Señor Jesús para mantener esa luz en este mundo? Si el mundo está lleno de oscuridad. ¿Cómo hacía? Ya lo dijimos. Diga, en esa relación con el Padre. En esa relación diaria con el Padre, Él podía mantener la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, vamos a un encuentro y es tan glorioso, tan lindo oír a la gente que llega de encuentro, porque la mayoría habla cosas maravillosas, maravillosas. Pero seguimos en esta tierra y hay que cuidar todo lo que hemos recibido, porque el enemigo está presto a ver si detiene, obstaculiza, para que se debilite en nosotros la presencia de Dios. Amén. Entonces, Dios nos llama a mantener esa relación. Diga conmigo, Dios me llama a mantener esa relación. A Jesús nada lo quitó del propósito. Dile al que está al lado, tú también tienes un propósito. Tú también tienes un propósito de Dios, por lo cual estás en la tierra. También tienes un propósito desde antes de nacer. Hay un proyecto de Dios contigo en la tierra, que Satanás no quisiera nunca que supieras y menos que se estableciera.
pero hay un propósito, diga, de parte de Dios para mí. Hay un proyecto del cielo de parte de Dios para mí. Jesús nada lo hizo titubear del propósito porque lo tenía bien claro, estaba bien enfocado y su relación diaria lo mantenía enfocado. Nosotros en la tierra todos tenemos propósito cuando somos llamados. Desde antes de nacer ya hay un propósito para ti y para mí. Pero hay alguien que intenta sacarte del camino. Hay alguien que intenta obstaculizar tu relación personal con Dios. Como sea, tú vas a entrar en ayuno y algo empieza a pasar. O sales del ayuno y preciso, algo se presentó. Y tú habías recibido tanta presencia de Dios y todo. ¿Y qué pasó? Se presentó algo que tú no imaginaste, una llamada, alguna situación que empieza a incomodarte, o alguien te dijo una razón de otra persona que no esperabas. Entonces, Dios quiere que a pesar de nos mantengamos enfocados. Jesús es el camino. El Señor Jesús sabía, todos los seres humanos están expuestos a ser derribados. Y por esa claridad que Él tenía fue que Él vino a la cruz a tomar ese lugar tuyo y a tomar ese lugar mío para mostrarnos el camino y ayudarnos a caminar. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera tomado tu lugar, si Jesús no hubiera enviado al Espíritu Santo, ninguno podríamos prevalecer como hijos de Dios. Ninguno. Por muy buena intención que todos tuviéramos. Entonces Él vino a mostrarnos el camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Qué dijo el Señor Jesús en San Juan 14:6? Yo soy el camino. ¿Qué más? Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Y qué más? Nadie puede venir ¿a quién? A mi Padre, si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Por estatuas? ¿Por matachos? ¿Por rezos? Por Jesús. Por nadie más. No son sacrificios humanos, personales. Por el sacrificio único y perfecto que se llama Jesucristo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijiste desde que era un niño y tú no lo entendías, así como yo tampoco. Lo decíamos desde pequeños, ni idea de qué significaba eso. El Cordero de Dios vino a hacerse presente en la tierra para mostrarte a ti el camino, para mostrarnos el camino. Así como el Señor Jesús fue un hombre de oración y un hombre lleno del Espíritu Santo, igualmente Dios lo quiere con nosotros. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Orad sin cesar. ¿Y qué más? Dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para con quién? Para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto debemos orar? Dile al que está al lado, ¿cuánto? ¿Qué dice el Señor? Oren sin cesar. Oren sin cesar. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para orar todo el tiempo? Pues por algo Él lo dice. Por eso es que dice el Señor, tesoros escondidos, secretos guardados, que solamente lo conoce el que se va relacionando con Él. El Señor Jesús quiere que todos lo entendamos. Él quiere que oremos realmente sin cesar. Que tu espíritu esté despierto aunque tu cuerpo esté dormido y tu espíritu esté orando. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y vamos entendiendo esto. ¿Cómo? Pero si mi boca está cerrada y mi cuerpo está dormido, ¿cómo es posible que ore? Sí, Señor. Por el Espíritu Santo, unido a tu espíritu. Si hay una buena relación con el Señor, cada día eso te va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Alabamos a Dios. ¿Cómo hacía el Señor Jesús entonces para mantener esa luz? Dile, dependiendo de Dios todo el tiempo. 1 Tesalonicenses nos lo dice el Señor. Pablo también nos habla algo muy importante que anhelo que llegue a tu espíritu, lo que le voy a decir. 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué enseñó Pablo acá? El Señor nos dice también a través de Pablo, ya leímos antes, oren sin cesar en Tesalonicenses. Den gracias por todo, aún por las dificultades. Pero ¿qué dice 1 Corintios 14, 15? Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Que el Espíritu de Dios toque el corazón con esto que voy a hablar para el que lo quiera recibir. Porque realmente esto es profundo. Orar con el Espíritu y orar con el entendimiento. Orar con el entendimiento y orar con el Espíritu. Cantar con el entendimiento y cantar con el Espíritu. Es lo que el Señor nos dice. Dios quiere que entendamos que Él nos presenta aquí dos niveles de oración. Dos niveles de oración que ayudan a crecer. Dos niveles de oración en los cuales Dios quiere que ambos, que todos sus hijos nos desempeñemos. Entonces, ¿qué es eso de orar en el entendimiento? ¿Qué será eso? Diga conmigo, orar con la mente. Yo entiendo lo que estoy hablando. Es una oración en la que mi mente se mete ahí y la mente forma parte de mi alma, ¿cierto que sí? La mente forma parte de mi alma. Entonces la mente está involucrada en esa oración, con el entendimiento y de acuerdo también a la palabra de Dios. Una oración en el entendimiento es una oración que tiene sabiduría porque se habla de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Él mismo nos está enseñando. Pero ¿qué es orar con el Espíritu? ¿Qué es orar entonces con el Espíritu? Es lo que el Señor anhela que nosotros también comprendamos hoy. Orar con el Espíritu es orar desde el corazón. Es orar, es mi espíritu unido al Espíritu Santo orando. Y ya no tiene nada que ver la mente en esa oración. ¿Cómo les parece? Ya no tiene nada que ver tu voluntad ni tu deseo. Entonces, si te pregunto, ¿cuál es más gloriosa? ¿La oración con el entendimiento o la oración en el Espíritu? Es más gloriosa, ambas son gloriosas, pero más gloriosa la que es ya exclusivamente por el Espíritu Santo. Porque ya no tiene que ver mi parte humana ahí. Y Dios en los encuentros ha venido bautizando a la gente y dándole señales de las lenguas. Y Dios te dice, utiliza ese lenguaje. No lo dejes dormir ni lo dejes en el cajón. Porque si lo dejas dormir se apaga y después ni te acuerdas nunca de eso. Valora lo pequeño, lo que parece pequeño que realmente es muy grande. Porque el que es fiel en lo poco, Dios dice, sobre mucho yo lo pongo. Entonces Dios quiere que oremos también en el Espíritu. Que no veamos la oración en el Espíritu como algo desechable, que es lo que Satanás sí quisiera. Cuando es una oración gloriosa, guiada por el Espíritu Santo exclusivamente, donde tu cabeza nada tiene que ver. Es el Espíritu de Dios unido a tu espíritu, el que está orando. ¿Cuántos vamos entendiendo? Entonces diga conmigo, la oración con el entendimiento viene de mi alma. La oración en el Espíritu viene del Espíritu, o sea, es más profunda. Primera de Corintios 14 y 15 nos lo dice la palabra de Dios, pero te quiero llevar a San Lucas 1, San Lucas 5 del 1 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Lucas 5 del 1 al 8? Y que el Espíritu de Dios nos ayude a entender esto que acabamos de decir con este pasaje. A ver, lo leemos juntos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué dice el versículo 4? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo, maestro, ¿qué hizo el maestro? Toda la noche hemos trabajado. ¿Y qué pasó? Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole,
apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cuando yo te estoy hablando de orar en el Espíritu, te estoy diciendo esto que Dios dice aquí. Boga mar adentro, suéltate ya de trabajar en tus fuerzas y boga mar adentro en el campo espiritual. Ora en el Espíritu, que Dios nos quiere llevar más adentro, porque más adentro, guiados por el Espíritu Santo, se ven los milagros de Dios. ¿Cuántos entendieron esa palabra? Hay que bogar mar adentro, hay que sumergirnos, dejar las fuerzas nuestras en las manos de Dios y avanzar en las manos de Jesús. Mucha gente como cristiana trabaja en sus fuerzas, pero no depende del Espíritu Santo y poco ora. Y cree que, por ejemplo, una red es solamente la red de fulano de tal. Las redes, acabas de verlo, son de Dios. Él te dice, echa la red en mi palabra y verás que te haré pescador de hombres. El Espíritu Santo mismo es el que capacita. Y necesitamos, por tanto, orar, salir de nuestra oración solamente con el entendimiento para entrar en el Espíritu y orar a ese nivel que es mucho más alto y más profundo que la oración que tiene que ver con tu mente. Hoy te invito en esta noche a que meditemos esta palabra y a que nos dispongamos a creerle a Dios. Allá en lo profundo se ve el obrar del Espíritu Santo y se ven los milagros de Dios en todas las áreas. Entonces dispongámonos a hacer lo que quiere Dios. Judas versículo 20 dice la Biblia: pero vosotros, amados, edificándoos ¿qué? Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando una persona ora en ese lenguaje que Dios ya le dio a la mayoría, está orando en una forma perfecta. Cuando se ora solo en el entendimiento, se ora a ratos vagando en la mente. Está orando la persona y a veces está pensando en otra cosa. Está orando la persona y a veces duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues cuando se ora en el Espíritu, el 100% de la fe está ahí y el 100% de la oración es perfecta porque es guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Ojalá todos vayamos recibiendo esto en nuestro corazón y lo pongamos en acción, porque es el deseo de Dios ayudarnos a crecer a todos, a todos. Hay personas que están luchando en su fuerza, llevo 10 años, llevo 15 años, 20 años orando por esto y no veo cambios. Pues digámosle al Espíritu de Dios que Él mismo nos ayude a orar y sumerjámonos mar adentro, porque Él ora mejor que tú. Amén. Dispongámonos entonces a orar, porque en el versículo 20 de Judas dice: son oraciones perfectas y es una santísima fe. La fe es perfecta, la que se va desarrollando ahí. Es una fe que no permite la duda. Uno dice: Dios mío, y eso lo gesta, diga conmigo, el Espíritu Santo. Pero el diablo, ¿qué hace? Usted pierde el tiempo orando así, usted ni entiende. Eso es lo bello, que no se entiende con la mente, pero el Espíritu Santo sí lo entiende, porque Él es el que está orando, no eres tú. Por eso se ven los milagros, porque es Él, no eres tú. Tú eres solamente un canal, pero el que ora es Él, unido a tu espíritu. Amén. Dispongámonos entonces en esta hora a orar, no solo en el entendimiento, orar en el espíritu. Señor, proclamo tu palabra para orar en el Espíritu. Seamos como el Señor Jesús, gente de oración, y pidámosle al mismo que nos ayude a orar, que nos dé hábitos de oración, que sea un deleite estar en la presencia de Dios y no una carga. El deleite viene cuando estamos creciendo.